Vamos a leer la palabra, hermano, Job capítulo 6. Job capítulo 6. Quiero que leamos el versículo 11, por favor, léalo fuerte. Él en el verso 12 dice: ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? Quiero dejarles un pensamiento de la palabra que lo he titulado: no tomes una mala decisión en tiempo de crisis. No tomes una mala decisión en tiempo de crisis. Estamos viviendo una época donde por todos lados se habla de esa palabra, crisis. Se habla de crisis en los gobiernos, de esa falta de justicia, falta de juicio, falta de equidad, esa rectitud. Vivimos en medio de una crisis donde el dinero ya no alcanza para las necesidades básicas, porque el dinero viene perdiendo valor. A nivel mundial, entonces, se habla de esa crisis familiar, se habla de esa crisis donde hay divorcios, donde hay incomprensión, donde no hay respeto, hogares donde ya no hay amor y donde se han perdido los valores. Se habla de crisis de desempleo donde el trabajo manual inclusive viene siendo reemplazado por lo industrial, donde el trabajo cada día se va reduciendo. Usted prende el televisor, la radio, a través de las redes sociales y como que el mundo está patas arriba, como que el mundo cada vez está más desorientado, desubicado y la gente se identifica con esa palabra. El mundo está desesperado, el mundo no sabe qué hacer, pero en medio de este mundo, aquí en Barrio Nuevo hay una iglesia que sabe que la mano de Jehová no se ha acortado para con su pueblo. Que la bendición de Dios, aunque el mundo se queje, usted y yo tenemos una bendición de Dios todos los días. Amén. Amén. Él sigue abriendo las ventanas de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él sigue derramando bendiciones sobre su pueblo. Él sigue obrando de maneras y formas sobrenaturales a favor de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que la crisis es una alteración del orden? La crisis es una alteración de las cosas. A las damas les gusta ver la casa arreglada, les gusta ver todo en su punto, en su orden, y como que le tienen puesto a cada cosa y lugar para cada cosa. Pero cuando las cosas no están en su lugar, es decir, hubo una alteración, se alteró el orden. La crisis es sencillamente eso, una alteración de las cosas. Hay dos clases de crisis. Una se puede definir como crisis material y la otra se define como crisis espiritual. Pero yo no sé si usted se ha preguntado por qué la crisis tiene tanto éxito. ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? ¿Se ha hecho esa pregunta? ¿Qué es lo que hace que funcione? ¿Por qué cuando la crisis llega nos desubica tanto? Yo le voy a decir 3 razones. La crisis funciona porque sencillamente nadie piensa en ella. La gente está acostumbrada a vivir el día a día y como que no se prepara anticipadamente para enfrentar la crisis. Por eso los gobiernos buscan mecanismos y buscan formas para prepararse con tiempo y alterar ciertas crisis que se puedan presentar. Pero a nivel personal o a nivel familiar como que es difícil planificar y es difícil organizar y es difícil estar preparado para cuando la crisis llegue. Nadie piensa en ella. Nadie se prepara para enfrentarla. Cuando llega en el momento que menos la esperamos. La crisis desestabiliza. Si la crisis no desestabilizara, sencillamente no sería una. Pero como desestabiliza, como mueve el piso, como desorienta, entonces la crisis funciona y tiene éxito. La crisis material
se define como la escasez de todo lo que nosotros necesitamos y deseamos. Nosotros somos humanos, tenemos algo que se llama sentimientos y emociones, ¿sabe? Y la crisis es experta en tocar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Como que llega a ese punto neurálgico, como que llega allá a ese punto donde están nuestros sentimientos y nuestras emociones, y la crisis los toca y entonces aparece la desestabilización, aparecen las lágrimas, aparece el llanto, aparece la preocupación, aparecen las palpitaciones fuertes del corazón, aparece entonces un sentimiento de zozobra y de angustia donde no se sabe qué hacer ni qué decisión tomar. Pero Dios esta noche nos está recordando que en medio de la crisis no se pueden tomar malas decisiones. En medio de la crisis hay que esperar en la voluntad perfecta del Dios dueño de nuestra vida. Amén, amén. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Toca entonces nuestros sentimientos y emociones. Por eso nos desubica. Por eso la crisis tiene una particularidad. La crisis baja la autoestima. Vienen sentimientos y pensamientos. Y yo no sé qué pasa. No sé si puedo. No voy a salir de esto. No voy a ser capaz. La crisis quita la creatividad. La crisis quita la paz en la persona. Y entonces hay un sentimiento de desespero, de tristeza, de agonía y de desesperanza. ¿Sabe, hermanos? La verdad es que psicológicamente nadie está preparado para enfrentar una crisis. Nadie está preparado para perder un ser querido. Sabemos que nuestros padres han de partir en algún momento, que nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros cónyuges, inclusive nosotros mismos somos conscientes de eso. Pero nadie psicológicamente está preparado para perder un ser querido. Por eso cuando sucede, la persona siente que todo se le derrumbó. Aleluya. Nadie está preparado para perder su trabajo y quedar a la deriva, para ir un día y que su jefe le diga: no necesitamos más de sus servicios. Nadie está preparado para ver que lo necesario, como lo es el vestido, está faltando, para ver que no hay alimentos en la casa. No, nadie está preparado para eso. Eso afecta, aunque no queramos. Aleluya. Todas estas cosas, muchas las hemos vivido y tal vez otros las estén viviendo esta noche. La crisis en ocasiones nos ha hecho tomar decisiones equivocadas, y en medio de la crisis vienen pensamientos como: vete de la iglesia. En medio de la crisis vienen pensamientos como: deja a tu familia, váyase para otra parte, cambia de trabajo, acepta este negocio ilícito. Nadie valora tus esfuerzos. Eres un fracasado o una fracasada. Y entonces en medio de la crisis está ese pensamiento. Pero hermano, no tomes una mala decisión en tiempo de crisis, porque en medio de la crisis solo se ve el problema, solo se ve la angustia. Pensamos en que no hay solución de nada y no se sienten las fuerzas para soportar ese momento. Oigan, nos podemos sentir como se estaba sintiendo José en la cisterna. José en la cisterna se sentía abandonado por sus hermanos, en quien confiaba. José en la cisterna estaba rodeado por muros de tierra, untado de lodo, sin poder ver hacia adelante, sin poder respirar tranquilo porque no había aire fresco. Sabe, en unas condiciones lamentables, en medio de una situación adversa, pero en medio de todo estoy convencido que José levantaba los ojos al cielo, esperando en su Dios. Amén, amén. Aleluya. En medio de una crisis,
Nos podemos sentir como el salmista. El salmista se sintió en el pozo de la desesperación. Usted ha oído hablar de pozos de agua, pozos de petróleo, ha oído hablar de diferentes pozos, pero el salmista experimentó y se sintió en el pozo de la desesperación. No sé si a usted le ha pasado en algún momento algo similar, pero déjeme decirle, aquí hay alguien que es experto en sacarnos del pozo. Aleluya, alguien que le diga gloria a Dios. Podemos sentirnos inclusive como Job. Ustedes saben que Job había perdido a sus hijos, había perdido sus bienes, había perdido su salud, su cuerpo era una completa llaga, y por eso él se pregunta y dice en el verso 11, ¿cuál es mi fuerza para esperar aún? En otras palabras, ¿cuál es mi motivación para seguir esperando? No tengo fuerzas físicas. Emocionalmente se sentía agotado y acabado. ¿Y cuál es mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Acaso es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce para resistir tanto? Imagínese lo fuerte y la presión que él estaba sintiendo, que se expresa de esa manera. Hermano, es normal que en algún momento usted se sienta de esa forma, pero también usted tiene que entender que Jesús sigue teniendo el control de su vida y de todo a su alrededor. Amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Jesús dijo una realidad. Por eso hay gente que llega al evangelio pensando que el evangelio solo es una vida sin problemas. Y a veces alguien en medio de una evangelización le dice, amigo, acepte a Cristo y los problemas se acaban. Eso es mentira. Seguimos siendo seres humanos, seguimos siendo personas, seguimos teniendo sentimientos y emociones. Y mientras estemos en un cuerpo de carne, vamos a seguir enfrentando problemas y dificultades. Jesús fue claro cuando dijo, en el mundo tendréis aflicción. Eso es normal, pero también dijo, mas confiad, yo he vencido al mundo, y si yo he vencido, vosotros también venceréis. Fuerte ese aplauso para Jesucristo. Para los amigos que están aquí esta noche, sí, los cristianos también tenemos problemas, también nos enfermamos, también nos quedamos sin trabajo. Los cristianos también tienen problemas en el hogar, pero hay una diferencia. El hombre que no tiene a Dios se enferma, el hombre que no tiene a Dios se agobia, el hombre que no tiene a Dios se vuelve loco y hasta se suicida, pero el hombre que tiene a Jesucristo, en medio de los problemas y las dificultades, siente un gozo y una paz sobrenatural, porque sabe que Dios tiene el control de su vida, el de su familia y el de absolutamente todo. Amén, amén. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Y el cristiano tiene una garantía, sale victorioso porque sale victorioso. Amén. Amén, amén. Aquí hemos estado enfermos, Jesús nos ha sanado de formas milagrosas. Hemos estado en escasez económica y oiga, este Dios a quien servimos, oiga, nos ha provisto de maneras inimaginables. Aleluya, porque eso es lo que hace el Dios de esta iglesia, cuidarnos y bendecirnos. Nosotros seguimos a Dios y nosotros andamos no por lo que vemos, nosotros andamos por la fe, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso nosotros aquí no le servimos por lo que Él nos da. Nosotros no le servimos a Dios por lo que vemos. No. Nosotros andamos aquí como viendo al invisible. Por eso Habacuc, cuando sale, Habacuc dice unas palabras que yo quiero que usted las recuerde en esta noche. Porque Habacuc dijo, aunque falte el producto del olivo, aunque las vacas sean quitadas del corral, aunque no haya alimento, aunque no haya absolutamente nada, con todo yo me gozaré y me alegraré en Jehová, quien hace mis pies como de sierva
andar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Porque en medio de la crisis hemos aprendido a amar a Dios y a confiar en Él. La crisis espiritual, yo diría que es más delicada que la crisis material. Porque esta clase de crisis nos puede quitar las cosas que son eternas, como la presencia de Dios y el gozo de la salvación. La crisis espiritual es un problema porque se puede perder la responsabilidad por las cosas de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta si estamos en crisis espiritual? Cuando alguien está en una crisis espiritual, sencillamente no siente gozo. El gozo ha desaparecido. Cuando alguien está en una crisis espiritual, no valora los cultos como antes. Cuando alguien está en una crisis espiritual, no siente la necesidad de orar, no siente la necesidad de ayunar. Se entra en una religiosidad y en un conformismo donde lo mantiene estancado y lo mantiene limitado. El salmista David experimentó eso. El salmista David había perdido el gozo de la salvación, y aunque él cantaba y sí seguía tocando el arpa o los instrumentos, había perdido la presencia de Dios. Por eso él en el Salmo 51 le dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. El salmista se sentía seco, se sentía desesperado, hermano, porque había perdido el gozo de la salvación. Escúcheme, el gozo de la salvación es lo que nos lleva a vivir avivados, fervientes, con una actitud de servicio y adoración, de oración y búsqueda de Dios. Necesitamos el gozo, ¿sí o no? Amén. Aleluya. La crisis es inevitable. Ni el más consagrado puede evitar la crisis. Solo podemos hacer algo en medio de la crisis. ¿Sabe qué es? Lo único que se puede hacer en medio de una crisis es esperar en Dios. Es lo único que se tiene que hacer. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos y vino a la tierra prometida, la tierra de Canaán, a la edad de 75 años, Abraham tiene una promesa de parte de Dios, que por medio de Sara, su mujer, Dios le iba a levantar una descendencia que iba a ser como las estrellas del cielo o la arena del mar, que no se podía contar. Qué promesa tan grande, qué bendición tan enorme. Y el que estaba prometiendo aquí no era cualquier hombre. Quien estaba prometiendo aquí no era alguien que fuera a lanzarse para algún cargo. El que estaba prometiendo aquí era el mismo Dios Todopoderoso, el gran eterno. Eso debería producir confianza, porque él dijo: yo no soy hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentir. Aleluya. Pero entra la crisis. Apareció la edad en Abraham. Apareció la edad en Sara. El físico comienza a deteriorarse. Sarai, aparte de ser estéril, ahora había perdido o había cesado la costumbre de las mujeres. Sara le dice a Abraham, esa promesa que Dios le hizo a usted como que no se va a cumplir. Esa promesa que Dios le hizo a usted, como que Dios se olvidó de ella. Y entonces empieza a haber una crisis espiritual y emocional en la vida de Abraham y en la vida de Sara. Comienzan a dudar de la palabra de Dios. Comenzaron a dudar de las promesas del Todopoderoso. Comenzaron a buscar una salida. No supieron esperar en Dios. Y quien no espera en Dios toma malas decisiones y se mete en problemas. Sara le dice: Abraham, ¿por qué no hacemos algo? Ahí está Agar, mi sierva. Llégate a ella, ten relaciones, engéndrale un hijo. De esa forma, de esa manera, va usted a tener descendencia.
iglesia. Hermano, en medio de la crisis no se le puede prestar oído a las promesas del diablo. En medio de una crisis no se le puede prestar atención a los malos consejos, a propuestas que aparentemente están a nuestro favor, que aparentemente son buenas. No. Alguien en medio de una crisis no puede tomar buenas decisiones. Lo único que tiene que hacer es esperar en ese Dios que es bueno, en ese Dios que es grande, en ese Dios que todo lo puede, en ese Dios que puede abrir puertas cuando están cerradas. Amén, amén. Oh, aleluya. Vale la pena esperar en Él. Amén, amén. Oiga, Abraham no quiso esperar, se adelantó a buscar una solución. Sí, le engendró un hijo, tiene un hijo con Agar, nace entonces aquel muchacho Ismael, pero se le convirtió en un dolor de cabeza, no solamente a Sara, sino al mismo Isaac cuando nace, y no solamente a ellos dos, sino al mismo Abraham, porque ahora Abraham está en medio de los sentimientos, tiene que tomar decisiones dolorosas que le marcaron su vida para siempre. Aleluya al Señor. Se metió en problemas, distorsionó el propósito perfecto de Dios, que luego es saber esperar en el Todopoderoso. ¿Sabe? La Biblia me habla de un hombre llamado Elimelech, de su esposa Ruth y sus dos hijos Malón y Kelión, tomando una mala decisión. La Biblia dice que Elimelech vivía con su familia en Belén de Judá. Belén de Judá significa casa del pan, casa de la bendición, casa de la provisión. Es decir, que estaban en el lugar indicado. La Biblia dice que vino un hambre sobre la tierra que comenzó a azotar a Belén de Judá, y la gente en medio de la necesidad comenzaron a mirar hacia otras partes, porque la gente en medio de la crisis se desespera. Comenzaron a emigrar, como está sucediendo con nuestro país vecino. Crisis de desempleo, donde el dinero se encuentra en las calles, pero no sirve porque no alcanza para las necesidades básicas. Usted sabe que están emigrando a otros países, a otras naciones, viven como peregrinos y extranjeros, y los que están allá están pasando necesidades. Así era en ese momento en Belén de Judá. Y entonces no sé si fue Elimelech o si fue Ruth quien le dijo el uno al otro: vámonos para otra parte. Aquí hay hambre, aquí hay necesidad, aquí hay aflicción. Nuestros hijos no tienen que comer, no tienen que vestir, se van a morir de hambre. Oiga, en medio de la crisis no supieron esperar en Dios, y alzaron la mirada y miraron hacia los campos de Moab. Y dice la Biblia que Elimelech tomó a Ruth, tomó a Malón, a Kelión, y se fueron rumbo a los campos de Moab, porque oyeron que había abundancia de trigo, y empezaron a morar en Moab. Se quedaron en Moab, trabajaron en Moab, tal vez consiguieron cosas materiales en Moab, pero escúcheme, Moab los afligió, porque estando en Moab, dice la Biblia que murió Elimelech. Estando en Moab, murió Malón y murió también Kelión, sus hijos. Estando en Moab, tiene que perder a los seres que más ama. Estando en Moab, perdió a su esposo y sus dos hijos. ¿Saben? Moab representa al mundo. Moab representa las ofertas que el diablo le puede hacer a alguien cuando está en momentos de crisis. ¿Sabe? Tal vez el diablo le diga a alguien a la mente y al corazón: oiga, pero váyase para el mundo, pero haga lo que hacen los demás, viva como viven los demás, trabaje lo que trabajan los demás, que se echan buen dinero en el bolsillo, pero hay cosas que no las compra el dinero, como lo es la paz, el amor y la salvación de nuestra alma. Amén, gloria a Dios. ¿Sabe? Noemí tiene que reflexionar y decir: Moab
me quitó lo más valioso. Y Noemí tiene que regresar de nuevamente a Belén de Judá. Y ella dice: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque en grande amargura, dice ella, me ha puesto el Todopoderoso. Pero más que el Todopoderoso fueron sus decisiones, sus propias decisiones. No tomes una mala decisión en tiempo de crisis. Moab, el mundo y el diablo no tienen misericordia de nadie. Y aquí en medio de las necesidades y en medio de la escasez hay una bendición de parte de Dios. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aquí está la bendición de Dios para sus hijos. Por eso el salmista dijo: Él es escudo a todos los que en Él esperan. Ninguno de los que esperan en ti será confundido. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda es nuestro escudo. El salmista David, en medio de la dificultad que estaba viviendo, hablando consigo mismo, dijo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Miqueas también dijo: yo esperaré al Dios de mi salvación. Jeremías dijo: bueno es Jehová a los que en Él esperan. Isaías entendió que los muchachos se fatigan y se cansan, que los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero es para los que esperan en Jehová. El Salmo 41 dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del paso de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Usted y yo tenemos que aprender a esperar en Dios, pero escúcheme, con un ingrediente que se llama pacientemente. Esté de pie, por favor. Yo no sé si usted es de los que esperan en Dios, pero quiere que todo sea ya, que todo sea a su manera, que todo sea a su forma. Yo no sé si usted es de los que esperan en Dios, pero con desespero, que espera en Dios, pero con angustia, con aflicción. Si usted es de esos, que quiero invitar esta noche para que usted le diga a Dios: Señor, yo quiero esperar en ti. Aleluya. Pacientemente, sabiamente, prudentemente. No voy a tomar malas decisiones en medio de mi crisis. Voy a esperar que usted tome el control absolutamente de todo. ¿Alguien quiere levantar las manos al cielo, venir aquí al altar y hablar con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de los problemas? Yo voy a seguir esperando y confiando en usted. ¿Se lo quiere decir a Jesús? Levanta sus manos en el medio de esto. Señor, aquí estamos reunidos. Señor, por favor, ayúdanos a nunca tomar una mala decisión en un momento de crisis. Ayúdanos a esperar, ayúdanos a confiar, ayúdanos a creer. Ayúdanos, Dios mío, a seguir esperando en ti, en ese Dios tan bueno y tan misericordioso, tan grande y tan compasivo que es usted, Señor. Dios, usted conoce la crisis que puede estar pasando un hermano esta noche.
Usted sabe si es una crisis espiritual, una crisis emocional, una crisis material, oh Dios, por favor, pero usted es nuestro ayudador. Usted es el que suple nuestras necesidades. Usted es el que multiplica en abundancia, Señor. Por favor, bendice a la iglesia de Barrio Nuevo, bendice los hogares, bendice las familias, bendice las personas que nos están acompañando. Oh Dios, que los amigos que están aquí esta noche puedan entender tu palabra, puedan entender tu llamado, amado Jesús. Sí, Señor, tú sigues teniendo el control de todo. Gracias, amado Dios, gracias. En el nombre de Jesús.